Muy buenos días, les saludo en este día número 6 de nuestro recorrido. Estamos aquí en Capadocia. Es un lugar, un mirador hermoso. Ahí tenemos nieve todavía, fíjense, tenemos la nieve ahí. Y Capadocia pues es un lugar que no nos lo terminamos, son tantos y tantos paisajes. Ahí es un pueblo, eso era toda una villa donde vivían las personas. Hoy viven todavía ahí, pero a un lado, ya en casas modernas, pero ahí vivieron por más de 2000 años personas, cuando en estos rumbos estaban viviendo los hititas, los sumerios y después pues toda la dominación cristiana, los bizantinos, los otomanos y ahora pues los turcos. Que tengan un excelente día. Hoy iniciamos el día número 6 de nuestro recorrido. Vamos a ir a visitar hoy en un momento Listra, donde era originario el apóstol, bueno, el discípulo de San Pablo, Timoteo, tan importante en la vida de San Pablo. Y también vamos a ir a visitar a Iconio, donde San Pablo y Bernabé fueron golpeados. Vamos a ir ahí, Iconio, que ahora se llama Konia, así se llama. Cuídense mucho, excelente día. Comenzamos el día número 6 de nuestro recorrido. La geografía, porque tenemos esta subida aquí. Bueno, detrás se ve como las cadenas de las montañas de Taurus. Y a partir de esto llegaremos al Mediterráneo. Pero tienen como 3.500 metros de altura. Son impasables y esta parte se conocía como Kilikia del Oeste, que era como muy difícil para pasar. Por eso que hemos pasado a través de Tarso, se conocía como Kilikia del Este, donde como tuvo las puertas de Kilikia que hemos pasado con los autobuses. En esta época no podían pasar de este lado y este barrio, esta región se conocía como Liconia. Y ahí como tenemos 3.500 metros de altura, aquí tenemos 1.000 metros de altura. Y otra cosa es que tenemos como las rutas romanas y de Esmirna a Sardes, o esta parte de Turquía que iríamos a visitar, y después de ahí hacia Pisidia de Antioquia hay un camino romano y que iba hacia como Perge, y desde aquí como sigue a través de Konya y Listra y Tarso. Por eso era geoestratégicamente muy importante esta parte, la meseta de Turquía. Los que podían pasar hacia el interior podían como marcharse hacia la costa de Turquía sin obstáculos. Es que las montañas, es como Turquía es como cuadrada, al sur están como paralelas hacia la costa, son Taurus. Al norte están paralelas hacia la costa, es Pontus. Pero al medio y no hay montañas, y en la costa Egeo son como puestos particulares hacia el mar. Quiere decir, los ejércitos que podían como entrar, infiltrar hacia dentro, podían como infiltrar hacia oeste de Turquía, como conquistando las ciudades, y podían ir conquistando a Estambul. Por eso los romanos y los griegos y la época del helenismo siempre como que era una civilización entre puertos. Ellos como se acostumbraban como construir las ciudades alrededor del mar, de los ríos, porque ellos han encontrado como un lugar casi como afuera de todo, es por los motivos
como militares geoestratégicas. Ellos, aquí el emperador Pompey, bueno, en el Mediterráneo había como mucha pretería y 70 años antes de Cristo él ha acabado. Por eso que como hechicero se encargó para acabar con la pretería, ha limpiado este barrio y el Mediterráneo se hizo como el mar romano, pero hacia el interior todos los bandidos estaban en las montañas. Para que no llegarían a este lado, el emperador Augusto del siglo I ha construido muchas ciudades para los veteranos romanos. Antioquía de Pisidia estaba controlando la ruta desde el interior hacia Perge, hacia el interior alrededor de la costa. Y esta parte para que los bandidos de las montañas no amenazaban la ruta romana. Por eso aquí había una colonia quiere decir los soldados italianos veteranos fueron llevados por los emperadores romanos y ellos como vivieron aquí. Y así que tuvo la ciudad de Antioquía de Pisidia y Listra y otra Derbe. Por eso como era estratégicamente muy importante controlando la ruta y tuvo como soldados romanos. Pero aquí, a diferencia con Pisidia de Antioquía, la ciudad nunca fue helenizada, nunca fue romanizada y la gente autóctona, ellos como conservaron su cultura también. Por eso cuando Pablo vino aquí, como escuchaba un idioma autóctono de la gente local, pero no era un idioma de los romanos o de la época del helenismo. Bueno, estas ciudades como tienen su fundación en la época de los Seleucidas, justo después de Alejandro Magno, y cuando su imperio desintegró, Seleucidas han construido como las mismas ciudades pero de tamaño pequeños. Los romanos lo hicieron como más grandes. Por eso quiere decir la geoestrategia de esta región no ha cambiado durante los siglos, así que nadie como quisiera como vivir aquí adentro, solamente los soldados que tenían como sueldos como en forma de las tierras, ellos como han llegado aquí para vivir. Pero en los siglos del siglo II a.C., los judíos que como trabajaban como mercenarios en el ejército de los Seleucidas fueron llevados aquí en esta parte y especialmente en como Pisidia, y así que nos explica por qué San Pablo estaba como encontrando con sinagogas en todos los lados afuera de Listra, y en Listra era el único lugar donde él se ha convertido los cristianos, bueno, los gentiles al cristianismo, y a través de una sinagoga donde como frecuentaba los temerosos de Dios, no directamente con el contacto con los gentiles. Y Timoteo ha nacido aquí, su padre era como un soldado romano y madre judío, San Pablo como fue casi matado aquí, apedreado, cuando él ha escuchado que estaban como planeando matarlo en Iconio, él como vino aquí con Barnabas y casi lo mataron y dejaron como pensaba que él es ya muerto, y después como dejaron. Por eso era como el lugar muy duro para San Pablo, pero él tenía tanto coraje que él volvió aquí, y en su segundo viaje Timoteo al experienciar qué coraje él tiene, ya se convirtió al cristianismo, ya comenzó como viajar con él. Por eso él ha reemplazado Marco, que ha dejado Barnabas y San Pablo como volviendo a Jerusalén. Por eso él se encontró como un personaje, un compañero para seguir al resto de su viaje. Bueno, más o menos. Bueno, miren, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas. El primer punto que visitamos fuera de Estambul fue Antioquía de Orontes. Él era originario de Antioquía, San Lucas. Allí San Pablo lo convierte, y San Lucas cree en Dios y cree en Jesucristo, y entonces San Lucas después va a recorrer o conocía todos estos lugares. Si en camión se nos ha hecho pesado estos traslados, imagínense ellos a pie, ¿no? O en camello, en caballo, no sabemos en qué. Era muy pesado. Sin embargo, ellos lo hacían con mucha pasión por las cosas de Dios, cosa que nos falta muchas veces a muchos católicos. Entonces, en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles va a aparecer este pueblito de Listra.
y también en el 16. En 2 lugares aparece Listra. Vamos a escuchar el capítulo 14, versículo 8. Dice: había en Listra un hombre tullido, que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento en Listra, y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada, y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia, lo que decía, ¿no? Era una lengua ni romana, ni griega, ni judía. Era la lengua Licaonia, una lengua de esta parte, ¿no? La Licaonia es como una región, Listra es una colonia de Licaonia. Dice, le dijo entonces, el hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus. Acuérdense que andaba Pablo con Bernabé, y Pablo era Hermes, los 2 dioses más importantes de la mitología griega, porque él era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Aquí va a pasar algo que no va a pasar muy seguido. Pablo, lo que decía también, llegaba siempre a la sinagoga judía. No llegaba a anunciarles el evangelio a los no judíos. Aquí sí, aquí sucede el milagro fuera de la sinagoga. Por eso es importante Listra. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, bueno, dice, después de eso, dice, al escuchar esto, Bernabé y Pablo se rasgaron sus vestiduras para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió que las generaciones pasadas, que cada nación surgiera en su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llegando los corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volviera cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando y se quedaron enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio. Ahorita vamos a ir nosotros a Antioquía mañana. Y Iconio, pues vamos para allá ahorita en un ratito. Vamos a llegar. Dice, y hablaron con mucha seguridad afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación. Ya llegaron los envidiosos, ¿no? Ya llegaron. Vean cómo la historia se vuelve a repetir. Sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y él se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente se marchó con Bernabé para Derbe. Vamos, ¿cómo ven esto? Se vuelve a repetir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí dice que vuelve en Antioquía, pero eso lo vamos a leer cuando estemos en Antioquía. Ahora vamos al capítulo 16. Dice así. Segunda venida de Pablo a Listra. Ya lo habían corrido, lo golpearon, pobrecito a él y a Bernabé. Se fue, pero bueno, él volvió. Pablo se dirigió a Derbe, dice, y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Esto no es común, esto nosotros lo leemos así muy facilito, una judía con un griego. Pero no, esto era algo muy, muy, muy grave para los judíos. Las mujeres no se podían casar con un no judío, ni los hombres. Entonces aquí había algo que no estaba bien. Entonces dice que era hijo de judía y griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, siendo adulto. La circuncisión era a los bebés. Sí. Entonces aquí viene algo bien fuerte, ¿no? La circuncisión siendo adulto. Se podía circuncidar porque era hijo de judía, pero no estaba bien. O sea, un judío que decía, ¿este es hijo de griego? No, entonces no puede predicar. No puede él predicarlo. Por eso era tan importante ser judío por los dos lados.
Pablo quiso llevar, dice, entonces lo circuncidó pensando que los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Ahí está. Todos sabían, decían, este es hijo de un griego, entonces a mí no. Por eso lo circuncido. A su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias iban fortaleciendo la fe y reunían cada día a más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. ¿Dónde está Frigia y Galacia aquí? Está como la parte oeste de Konya. Entre Iconia y Antioquía. Entre Konya y Éfeso, esta parte. Y Éfeso. Sí. Muy bien, ya me ubiqué. Muy bien, dice. Estas iglesias atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no los dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le dijo, no vayan para allá, váyanse para acá. Así fue. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consiguió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Vamos a ir para allá. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ahí ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar Macedonia. Allá donde está Atenas y toda esa parte de Grecia, ¿no? Que Grecia y Macedonia un tiempo casi eran lo mismo. Bueno, pues entonces estamos en este lugar donde San Pablo vivió un tiempo con Bernabé, donde era originario Timoteo, que es una carta bellísima de San Pablo a Timoteo, y también donde San Lucas seguramente pasó o vino, porque era un lugar de paso entre las dos Antioquías, la Antioquía de Orontes, que ya visitamos, y la Antioquía de Pisidia, que vamos a ir mañana. Entonces aquí era un paso obligado por este lugar. Listra hoy muy despoblado, pero aquí fue este lugar. Pues muchas gracias a todos los que siguen estas transmisiones de YouTube. Hemos llegado a un lugar que siempre quise llegar, que es Listra. Este lugar donde tenemos estas grutas, esas cuevas que están ahí, donde la gente está entrando, es Listra. En este lugar que ahorita está despoblado, una zona arqueológica, Listra es el lugar, ahorita estábamos leyendo en la Sagrada Escritura, ahorita les voy a leer, donde aparece 2 veces en los Hechos de los Apóstoles, aparece más veces en las cartas de Pablo, pero así como que narrado por San Lucas, que es bien interesante. Fíjense que San Pablo estuvo aquí según el capítulo 14 y según el capítulo 16. En el capítulo 14 es cuando San Pablo llega a este lugar y es cuando San Pablo llega a este lugar y ve con su mirada a una persona tullida. Es uno de los pocos lugares donde San Pablo llega y no hay sinagoga, o no va a la sinagoga judía, sino que llega, aquí son puros gentiles, son romanos o son griegos, y cura a ese hombre tullido, lo cura a ese hombre totalmente tullido, y entonces todos se emocionan, viene el encargado del templo de los griegos y le quieren hacer un sacrificio a Pablo y a Bernabé, que los confunden con Zeus y con Hermes, dioses griegos. Entonces San Pablo se rasga las vestiduras, dice, no, espérate, yo soy un hombre igual que tú, no soy Dios, no me tienes que hacer esto. Entonces viene una controversia, luego llegan los chismosos de Antioquía y de Iconio, ya ven que casi no hay gente chismosa, que luego va y lo pone a uno en mal cuando uno está trabajando, y entonces sucede que los corren a golpes. Imagínense, después de quererlos y quererles hacer un sacrificio, los corren a golpes y entonces San Pablo se va muy triste, lo dan por muerto, incluso lo dejaron, dicen que muerto en la orilla del pueblo, pero se dan cuenta que no estaba muerto. San Pablo lo rescatan y entonces se va San Pablo con Bernabé. A partir de aquí parece que Bernabé se va a lo que hoy es Chipre, y también a la parte sur de Grecia, y también San Pablo ya se va por su cuenta. Después Pablo de un tiempo regresa, según el capítulo 16. Bueno, en el capítulo 15 dice que Pablo va a Jerusalén, y en Jerusalén está el concilio, y después de eso se vuelve a venir para acá y llega a Listra, a pesar de que lo habían golpeado y todo, pero San Pablo vuelve, es valiente.
regresa y entonces le platican de un muchacho que va a ser uno de los discípulos, parece que el más querido de San Pablo, que se llama Timoteo. Léanse la carta a Timoteo, es una hermosura de carta. Así que, hermanos, de aquí era originario Timoteo, por eso venimos nosotros, Listra, perteneciente a la región de Galacia. Acuérdense que San Pablo también va a escribir una de sus cartas a los Gálatas. Aquí le dicen en turco Galatas, pero es Gálatas. Y en esa carta se las dedica a ellos, a los Gálatas. Y los Gálatas abarcan toda esta región que estaba formada también por Licaonia, por Frigia, y estamos en Listra. Entonces hay que entender que las divisiones de lo que hoy es Turquía en los tiempos romanos y sobre todo en los tiempos en el primer siglo, que es cuando se escriben estas cartas de San Pablo, es muy cambiante, ¿no? La región de Frigia, la región de Galacia, la región de Licaonia, se va a formar una sola y va a ser Galacia. Entonces, San Pablo escribe la carta a los Gálatas, que son los de Galacia, incluida Listra. Nosotros estamos aquí. San Pablo le gustaba mucho venir aquí a pesar de que lo golpearon y le hicieron tanta cosa, pero él vino y disfrutó de este bello lugar. Miren, allá tenemos esos cerros llenos de nieve. Está haciendo un poco de frío aquí, no tanto, a veces somos muy exagerados. Sí está haciendo frío, pero no tanto. Así que le agradecemos a Dios el poder venir a recorrer los pasos de San Pablo. Vamos empezando, estamos visitando todos los pasos de San Pablo que todavía existen, que están reconocidos aquí en Turquía, entre ellos lo que es Listra. Ahorita vamos a Iconio, no se lo vayan a perder, estamos en el día número 6 de nuestro recorrido. Vamos a seguir adelante. Aquí realmente no hay casi habitantes, está muy despoblado, es muy hermoso, casi todo para nosotros. Miren nomás, y lleno de nieve. Que Dios los bendiga hasta donde quiera que vean estos videos y ojalá algún día se animen a venir a recorrer los pasos de San Pablo así en una peregrinación como lo estamos haciendo nosotros. Que tengan un excelente día. Vámonos a Iconio, que ahora se llama Iconia, así le dicen. Miren nomás, aquí está el nombre. Quilistra, ¿no? Qui es como un artículo turco, entonces Listra, ahí está, Quilistra. Cuídense mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el ratito. Muy buenas tardes, seguimos en nuestro día número 6. Estamos en la ciudad de Konya, que así se llama hoy, pero se llamaba Iconio. Estamos en esta ciudad de 3 millones de habitantes, es una ciudad muy grande en el centro geográfico de Turquía. Esta es la iglesia de San Pablo, la única iglesia que existe en toda esta ciudad de 3 millones de habitantes. Hay pocos católicos aquí, pero en esta tierra fue donde estuvo San Pablo con Bernabé. Así lo dice el capítulo número 15, no recuerdo si 14 o 15, de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a celebrar la misa y bueno, con la ayuda de Dios vamos a entrar, les vamos a mostrar esta pequeña iglesia que existe en el mero centro de la ciudad de Iconio, que hoy se llama Konya. Bueno, pues hemos terminado la Santa Misa en esta iglesia en Iconio, una iglesia muy chiquita, muy bonita, es la única iglesia de todo Iconio, imagínense nomás, una iglesia, un pueblo, una ciudad de 3 millones de habitantes, una sola iglesia católica. Hemos terminado la Santa Misa con mucho gusto porque de verdad que se siente mucha paz y aquí tenemos, miren nomás, tenemos a la Virgen María en ese icono precioso de Nuestra Señora. Del otro lado tenemos a San Pablo, ¿no? San Pablo que pasó por Iconio, por Derbe con Bernabé. Quiero mostrarles el altar, la última cena, y ahí atrás tenemos a San Timoteo, discípulo de San Pablo, Timoteo, ese gran hombre que San Pablo llamó en Listra, que ya fuimos para allá. Y luego tenemos aquí esta última cena, miren nomás qué hermosa última cena, que nos presenta a todos los apóstoles que estuvieron en la última cena con Jesús. Pedro a un lado, Jesús en el otro. Ahí tenemos la última cena. Y de este lado tenemos a Santa Tecla, originaria
de Iconio. Aquí se encuentran, fíjense, 2 consagradas solamente, 2 religiosas que custodian este lugar. No hay sacerdote aquí en Iconio. Viene desde Ankara, que es la capital, a un sacerdote jesuita, viene a celebrar la misa. ¿Cuántas misas creen ustedes que hay al mes aquí? Solamente hay una misa al mes, porque en todo Iconio solamente hay 2 familias católicas, pero pues ellas custodian este lugar. Así que nos dio mucho gusto haber estado con ustedes este día número 6. Hemos terminado la Santa Misa en Iconio. Le agradecemos a Dios que nos ha permitido celebrar la Santa Misa en esta linda capilla sencilla, humilde, muy elegante y muy hermosa. Que Dios los bendiga. Sigan con nosotros en este viaje. Fin del día número 6. Hasta luego. Este camino que ven ustedes aquí, que va hasta allá, es la calzada por la que San Pablo entró para llegar a la sinagoga. Es muy hermoso estar en Antioquía de Pisidia y saber que después de nuestro Señor Jesucristo y de San Pedro, al apóstol que más admiro yo, por todo lo que sufrió, por todo lo que le pasó, pues es Saulo de Tarso, que ya fuimos a Tarso, y San Pablo, así llamado San Pablo.